Esto que voy a decir ahora puede ser probablemente lo más fuerte que vaya a decir el intendente en la apertura de las sesiones. A ver. Va a haber una inversión privada muy fuerte, muy significativa, de una escala relevante en el partido de Escobar. No solo me lo confirma mi fuente, lo dijo el intendente. Yo estuve cuando se inauguró este mayorista. Sí. Participé de la rueda de prensa y él dijo, y en la apertura de sesiones voy a dar a conocer una importante inversión que va a llegar a Escobar. Perfecto. Y no dijo más. Así que probablemente en un marco de vaca flaca, donde no se puedan anunciar grandes inversiones en infraestructura, es una notición. Esta pueda ser, si no la principal, una de las principales noticias que deje la apertura de sesiones, en la apertura de las sesiones, el intendente. El martes de la semana que viene se va a hacer la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de Escobar. Bien. Un poquito tarde, como suele ocurrir últimamente. Suele tratar de no superponerse con el nacional, con el provincial, ¿no? Sí, igual una cosa es no superponerse, otra cosa es hacerla 2 semanas después, pero no cambia nada en definitiva. También en el estilo que impone a estos acontecimientos Sujarchuk, no se hace en el marco natural, que sería el Consejo Deliberante, sino en un espacio más amplio para una convocatoria más partidaria de militancia fundamentalmente y de invitados especiales, que por ahí no necesariamente son afines al espacio político del intendente, pero sí para convocatorias masivas de varios miles. ¿Martes que viene es la fecha? Microestadio de Garín. ¿Microestadio de Garín? Sí, va alternando. A veces, Boulevard Presidente creo que ya hubo una apertura en el Microestadio de Garín o un acto parecido. Otra vez se usó el predio de la Fiesta de la Flor. El predio de la Fiesta Nacional de la Flor. Pocas veces el recinto del Consejo Deliberante, un par de veces. ¿De qué va a hablar Sugarchuk? Porque en realidad es como el lanzamiento de la gestión 2026. Sí. Es un poco eso. Esto que hizo Milei en el Congreso, donde dijo todas las cosas que ya sabemos que dijo, todos los improperios que lanzó contra la oposición y demás. Esto mismo que hizo Kicillof en la legislatura bonaerense la semana pasada, lo va a hacer ahora, la semana que viene, el intendente. Obviamente es la réplica a escala local de una apertura de periodo legislativo. Tal cual. ¿De qué va a hablar? Porque en realidad lo que va a plantear es, seguramente, lo hace siempre y lo hacen todos, es el repaso de la gestión. Desde el inicio de la gestión, claro. O sea, desde el origen de sus tiempos, que es diciembre de 2025. Al hoy, al claro, presente, el acumulado de gestión. Y después lo que particularmente a mí me parece más atractivo y seguramente también más le importa a la gente es qué onda 2026. ¿Qué va a ser? Sí. ¿No? Bueno, en un contexto económico tan adverso, algo que suele ser el caballito de batalla, que son los anuncios de inversión en infraestructura, yo creo que va a estar bastante menguado. ¿Vos crees? Sí, pero digamos, yo creo y tampoco. ¿Pudiste averiguar algo de lo que va a ser el discurso? No. Algo tengo, algo averigüé, pero tampoco me la juego demasiado al decir que va a estar menguado el tema del anuncio en obras, porque lógicamente no hay recursos nacionales, la provincia está bastante estrangulada económicamente. No estás adivinando nada de lo que está pasando a nivel país. No, tal. Así que va a haber anuncios de obras, pero no en el caudal y en la magnitud de años anteriores. Eso concretamente. Creo que Sujarchuk, digamos, yo he hablado con gente cercana, exacto, al intendente. Va a haber algunas líneas fuertes. Sobre todo una de ellas va a estar dedicada a la situación de la industria, reforma laboral, apertura de importaciones. Escobar es un distrito con una fuerte impronta industrial. Sí. Por ahí mucha gente esto no lo tiene presente, pero hay varios parques industriales, hay una importante cantidad de empresas que dan además que generan una importante cantidad de mano de obra. Y que desembarcaron en los últimos tiempos también, ¿no? También hay nuevas. Y entonces lo que ocurre, si bien en Escobar todavía no ha habido cierre de fábricas importantes ni despidos masivos, está todo muy al filo, muy delicado, y es cuestión de tiempo, porque de evolucionar esta tendencia también van a caer empresas y fábricas que están instaladas en el partido de Escobar. Sobre eso Sujarchuk tendría previsto hacer un párrafo remarcado de crítica, tomando un posicionamiento del industria. Ya lo viene haciendo a través de las redes sociales también, si uno sigue las redes sociales o algunos escritos que va posteando, hace alusión a esto que estás contando vos. El tema es cómo lo va a hacer, cuál forma va a adoptar en esa parte, porque suele evitar el choque directo contra el gobierno nacional, suele no pronunciar el nombre del presidente directamente, suele evitar esa confrontación directa y va más por el tema de las ideas o de las situaciones. Veremos si mantiene ese tenor o si lo modifica. Otro tema del que va a hablar, y que ya
algo bastante recurrente en sus discursos, es la modernización del Estado. Sí. Yo no sé cuán atractivo es esto para el público en general, pero es también una marca de gestión acorde a los tiempos que corren, pero un aspecto sobre el cual Zuccarchuk ha marcado una trayectoria particular. No es casual que haya sido durante algunos meses secretario de Economía del Conocimiento y está muy vinculado al sector. Probablemente sea el intendente con más vínculos hacia ese sector en la provincia de Buenos Aires. Bien, todo grado, tecnología, robótica, inteligencia artificial. Y lo que tiene Recordemos también la salida del libro que tiene que ver con eso, de su libro. De inteligencia artificial y lo que tiene que ver básicamente con la simplificación de trámites y de gestión online. Aplicado a la ciudadanía, ¿no? Correcto. El concepto de ciudadanía 5.0, ¿no? Etcétera, etcétera, que se fue dando con el transcurso de su gestión, fue permanente. Sí. Ahí yo creo que estaría bueno que incorpore más lo que se llama gobierno de datos abiertos. No sé si lo va a hacer. Esto de que haya más acceso a la información pública por parte del ciudadano, pero no de un comunicado de prensa o de dónde vacunar al perro, que ingrese, o de cuándo sacar la... Que ingrese el ciudadano. Claro, que decir, che, a ver qué onda, en qué gasta la municipalidad, a ver, che, lo que se denomina más comúnmente transparencia, bueno, el gobierno de datos abiertos es plataformas online donde el ciudadano puede acceder a información sensible, entre comillas, sobre las cuentas públicas. No tengo data de eso. No, de hecho me parece poco probable, pero yo lo celebraría. Me gustaría a mí, como ciudadano, como periodista, además uno podría acceder a mucha información que hoy está como bajo 7 llaves, ¿no? Y me parece que está bueno que se pueda acceder con más facilidad. También va a haber una apelación al diálogo con la oposición. Si bien el oficialismo tiene mayoría, a ver, se puede llevar a las patadas con el bloque libertario, pero, digamos, en el hipotético caso de que se llevaran a las patadas, no es que ocurre. Pero si ocurriera, la mayoría de los expedientes los sacarían por mayoría y no habría problemas de gobernabilidad o de obstaculización de expedientes necesarios para el Ejecutivo, para el Gobierno, a menos que se trate de expedientes que requieren una votación, una mayoría especial, que ahí son 2/3 y ahí ya no las tiene. Pero Zuccarchuk no es de llevarse las trompadas con la oposición, más bien por el contrario, intenta acomodar lugar que haya votaciones de temas relevantes por unanimidad, aunque sea con la abstención de la oposición si es que no están de acuerdo, pero que no se pongan en contra, en fin. Pero va a haber una apelación, porque también... Se ha visto ciertos acercamientos y reuniones, ¿no? De hecho, sí. Estamos hablando del verano Sí, la ha publicado, se han trascendido muchas reuniones con referentes de la oposición local. Así que en ese mismo marco, que tampoco es novedad, pero hay diálogo. Hay diálogo y va a haber una apelación al consenso para lo que me dicen sería además una batería de proyectos que se pretendería que el Consejo Deliberante debata en el transcurso de este año y más específicamente en los próximos meses. Bien. Presentados por el Ejecutivo local, ¿no? Impulsados desde el Departamento Ejecutivo. ¿Qué más? Bueno, todo esto lo vamos a saber el próximo martes, ¿no? Digo, todo esto que estamos adelantando de alguna manera, la precisión la vamos a tener justamente a esta hora en el microestadio Garín. Correcto. Algo de esto va a haber. Estos serían algunos de los puntos fuertes, por eso lo estoy mencionando. Va a haber mucho más. Uno puede suponer un discurso que oscilará entre 60 y 90 minutos, que es el promedio habitual para este tipo que venimos escuchando en los últimos años. Sí. Exacto. Y además, y lo último, esto, es que hace rato está a punto un anuncio que por H o por B finalmente va a quedar para el martes que viene. Iba a darse a conocer hace un par de meses, quedó ahí en stand-by. Hace unos días el intendente deslizó algo, pero también sin dar mayores pistas. Me está intrigando, Jacuzzi. Bueno, yo hace 2 meses que estoy tratando de... Me está intrigando mal. De sacarme esta intriga. Porque realmente no sé lo que voy a decir. Esto que voy a decir ahora puede ser probablemente lo más fuerte que vaya a decir el intendente en la apertura de las sesiones. A ver. Va a haber una inversión privada muy fuerte, muy significativa, de una escala relevante en el partido de Escobar. No tengo más datos, a pesar de que... No te pregunto nada, entonces. No, es que es eso. Estamos hablando de una inversión privada muy fuerte. ¿De qué rubro, de qué zona, de qué...? No hay datos tampoco. Yo, digamos, si te decís, bueno, vamos a apostar o nos jugamos, debe ser alguna empresa. ¿Tiene algo que ver con el puerto? ¿Tiene algo que ver
Yo creo que no, porque digamos, tanto suspenso para algo que ya está instalado digamos, en la agenda pública, como el puerto, la terminal marítima Escobar, que en realidad no tenemos mar, ¿no? Tenemos río, pero porque es así el nombre del proyecto, que es la terminal portuaria en Escobar, que está todavía ahí en estudios, ahí en avances administrativos. Como eso no sería una novedad, entiendo que viene por otro lado, que es una empresa importante que como mínimo generaría, esto va por mi cuenta, no menos de 100 empleos. Digo esto ¿por qué? Porque ya hubo inversión. Sí, es mucho en una población somos 300.000, así que digamos un poquito menos. Es un buen número en el contexto. Que estamos viviendo. Es un 0, pero bueno, me sacás. Me perdí, perdón. No, bueno, lo que iba a decir, por ejemplo. Corre por tu cuenta, dijiste. No, digo, hubo una franquicia de la cadena de hamburguesas que abrió en el centro de Escobar, que generó 60 empleos. Hubo, que abrió hace poco en Ingeniero Maschwitz, una distribuidora, un mayorista que abrió una sucursal en Colector y Ruta 26, que generó 60 puestos. Bueno, eso no generaba, no es que lo tenían contenido el anuncio, esto es de una escala superior. Así, como mínimo. Estamos hablando de más de 2 ceros o más. Tal cual. Ahora hay que ver por qué rubro viene, podrían ser muchos. Hasta ahí llegamos con la información, no sabemos. No, ya todo esto es en el plano especulativo. Bien. Y lo único por lo cual no descartaría que tenga que ver con lo que decías vos, que es el desarrollo de esta terminal portuaria, multipropósito y cerealera, en el Paraná, es que haya un avance realmente muy significativo, con un plazo concreto, que sea lo que él va a anunciar. Pero yo creo que no viene por ahí. No viene por ahí. Pero si viniera por ahí... Viene por un lado de novedad absoluta. Una novedad nueva. Bien. Nueva valga la redundancia. Sí, perfecto. Sí, obviamente. Así que bueno, atentos con eso. Bien, porque radio pasillo, ¿no? Como se decía antes. Sí, igual yo te digo, para mí probablemente... No es nada concreto, porque puede ser que después uno se encuentre con el discurso y no haga hincapié en esto, o vos crees que... No. Sí, te digo por qué. No solo me lo confirma mi fuente, lo dijo el intendente. Yo estuve cuando se inauguró este mayorista. Sí. Participé de la rueda de prensa y él dijo, y en la apertura de sesiones voy a dar a conocer una importante inversión que va a llegar a Escobar. Perfecto. Y no dijo más. Así que probablemente en un marco de vaca flaca, donde no se puedan anunciar grandes inversiones en infraestructura, es una notición. Esta pueda ser, si no la principal, una de las principales noticias que deje la apertura de sesiones, en la apertura de las sesiones, el intendente. Bien. Ya lo vamos a saber en 7 días, pero la lupa hay.